Hola, bienvenidos este lunes a Euronews Hoy. El gobierno de Irán suprime la policía de la moral, fuerza que vigilaba el cumplimiento del estricto código de vestimenta del país, sobre todo el de las mujeres con el velo. Esta medida es vista como la primera concesión que hace el gobierno iraní frente a las masivas protestas que comenzaron justamente por la polémica muerte de la joven Mahsa Amini. Sin embargo, sectores de la oposición aseguran que el estallido social ya va más allá del rechazo inicial al velo. Y seguimos con nuestra cobertura sobre la guerra en Ucrania. Voluntarios ucranianos se encuentran en España recibiendo entrenamiento militar por parte del ejército español. Permanecerán durante 5 semanas en la ciudad de Toledo. Por ahora son menos de 100 soldados, pero el gobierno español dice que podría entrenar hasta 400 hombres en las próximas semanas. Y en América Latina seguimos de cerca la tensa situación en El Salvador, donde el ejército ha acercado la ciudad de Soyapango como parte de su lucha contra las bandas criminales. Y en Venezuela, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN ha llegado a un primer compromiso. Entérese en nuestra pieza cuál ha sido. Más información de Europa y de otras partes del mundo después de los titulares. Opiniones a favor y en contra del régimen después de que Irán suprimiese la policía de la moral por las protestas. Entran en vigor las sanciones al petróleo ruso por parte de la UE, como el tope de precios y el embargo a las importaciones de crudo transportadas por barco. 250.000 de salvadoreños rodeados por el ejército en la ciudad de Soyapango dentro de la campaña del presidente Bukele contra las bandas de delincuencia organizada. Comienzan las tareas de búsqueda y limpieza tras la erupción del volcán Semeru en Indonesia, que deja cientos de casas destruidas y miles de evacuados. Las protestas en Irán contra el régimen han llevado al fiscal general del país a suprimir la llamada policía de la moral. Patrullas encargadas de comprobar que se cumpliera el estricto código de vestimenta del país, incluido el hijab. Aunque este sigue siendo obligatorio para muchos opositores, las protestas han ido más allá del rechazo inicial a esta prenda. Las consignas del pueblo no solo son para acabar con la policía de la moral, sino también para terminar con este sistema. Es cierto que una de las demandas es acabar con el hijab obligatorio, pero la verdadera demanda incluye el fin de todo el régimen. Sin embargo, como se puede ver en estas imágenes, el apoyo a las leyes islámicas y al régimen sigue siendo amplio. El control de la moral genera disensión, pero el hijab, para muchos, debe seguir siendo obligatorio. La policía de la moral debe existir, pero debe funcionar de acuerdo con la ética y el enfoque islámicos. Un enfoque que el imán Zaman aprobaría. Con violencia y cosas de este tipo nadie puede demostrar su punto de vista o hacer lo correcto. Tanto el presidente del país, Ibrahim Raisi, como otros líderes políticos y algunos religiosos han expresado que los preceptos de la revolución se pueden aplicar con flexibilidad, sin terminar de definir lo que significa esa palabra. A partir de este lunes entran en vigor las sanciones al petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Se aplica el embargo a todas las importaciones de crudo transportadas por barco y el tope de precios que no debe superar los $60 el barril cuando el precio del mercado es de 65. Un tope de precios respaldado también por los países del G7 y otros socios internacionales como Australia a propuesta de Washington. Esta última medida ha provocado el rechazo de Ucrania, que quería que el precio se limitara a $30, y el de Rusia, que amenaza con cortar totalmente el suministro. Con estas sanciones, la Unión Europea quiere atacar una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin para financiar su guerra en Ucrania. Según fuentes comunitarias, los ingresos estatales de Rusia procedentes del negocio del petróleo representan el 37% del presupuesto. La liberación de Jersón por parte del ejército ucraniano no hace que cesen los bombardeos. La artillería rusa sigue golpeando edificios e infraestructuras de la ciudad. La proximidad de la línea del frente hace más difícil intentar recuperar la normalidad, sobre todo cuando faltan los servicios básicos y comienza el invierno. El enemigo tiene muchas esperanzas de utilizar el invierno contra nosotros, de hacer del frío invierno y de las penurias parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir a este invierno, por muy duro que sea.
Levántate, nos mantendremos en pie. Aguantar este invierno es aguantar todo. Rusia todavía tiene misiles y una ventaja en artillería, sí, pero tenemos algo que el ocupante no tiene ni tendrá. Protegemos nuestro hogar y eso nos da la mayor motivación posible. La población ucraniana no parece perder la moral, sobre todo cuando ve que sus soldados no se rinden. Mientras continúa la guerra en el país, este lunes entra en vigor el tope al precio del petróleo acordado por los Estados miembros de la Unión Europea. En toda Ucrania la electricidad es intermitente y otros suministros escasean, pero la gente intenta mantener una vida lo más parecida a la que tenía antes de la invasión. Futuros militares ucranianos reciben formación del ejército español en la ciudad de Toledo. La instrucción forma parte del programa de la Unión Europea para asistir a la exrepública soviética. Por el momento hay 64 soldados que permanecerán durante 5 semanas en la Academia de Infantería, pero el Ministerio de Defensa afirma que tiene capacidad para entrenar a 400 personas cada 2 meses. El módulo básico está orientado a personal que viene sin formación militar y en este tiempo que ha transcurrido, pues ellos son los primeros interesados en aprender, ¿no? Saben lo que les espera en un futuro y están muy motivados y progresan bien, ponen mucho interés en la instrucción. Además de la formación básica, se instruye la desactivación de explosivos, la asistencia sanitaria o la defensa personal. Los comandantes ucranianos se mantienen en el anonimato. El único objetivo que tenemos es aprender aquí y volver tan pronto como podamos. No hemos invadido a nadie, solo queremos defender lo que es nuestro. La misión de entrenamiento de los 27 tiene otros 2 centros en Alemania y Polonia. Irina Shcherbakova, Premio Nobel de la Paz 2022, no ve posible de momento una solución diplomática en Ucrania. La cofundadora de la organización rusa Memorial acaba de recibir en Alemania el premio Marion Donhoff por su labor como defensora de los derechos humanos. Cuando la gente dice ahora, menudo en Alemania, sí, hagan las paces lo más rápido posible, a mí me parece un poco infantil. La solución que habrá ahora es militar, en mi opinión. Pero estas decisiones, esta diplomacia solo ocurrirá cuando Ucrania crea que ha ganado esta guerra y pueda establecer sus términos. Solo en esa constelación. ¿Y con Putin o sin él? No, sin Putin. Putin exige el reconocimiento de Occidente de la anexión declarada por Moscú de 4 regiones ucranianas. Kiev, por su parte, insiste en que no dialogará si Rusia no abandona todos los territorios ocupados. El exministro de Finanzas ruso Alexei Kudrin, fichado como asesor por el gigante tecnológico Yandex, el Google ruso. Kudrin dimitió el 29 de noviembre como presidente del Tribunal de Cuentas para entrar en el sector privado. La tecnológica, muy afectada por las sanciones occidentales, acaba de anunciar su reestructuración. Planea integrar sus principales activos en un grupo separado en Rusia. Sus actividades internacionales se escindirán y cambiarán de nombre. La matriz de Yandex está registrada en los Países Bajos, tiene filiales en Europa y Estados Unidos. Bruselas no quiere perder la estela de Estados Unidos en inversiones sostenibles. El programa multimillonario de Washington para promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente, firmado por el presidente Joe Biden, está provocando que la Unión Europea adapte las normas sobre ayudas estatales. El objetivo es que el dinero no se vaya al otro lado del Atlántico. Debemos actuar para reequilibrar el campo de juego allí donde la ley de reducción de la inflación y otras medidas crean distorsiones. En otras palabras, tenemos que hacer nuestros deberes aquí en Europa y al mismo tiempo tenemos que trabajar con Estados Unidos para mitigar las desventajas competitivas. El programa estadounidense, denominado oficialmente Ley de Reducción de la Inflación, es un plan de inversión de algo más de 345.000 millones de euros destinados a empresas que actúen en el país para construir un nuevo ecosistema industrial en sectores estratégicos de energía limpia. Menos contaminantes que los combustibles fósiles, pero ¿a qué precio?
Con la movilidad eléctrica ganando terreno, debemos preguntarnos cómo son las baterías de los coches eléctricos. Entre los puntos más espinosos, junto al impacto ambiental de la extracción de materias primas como el litio, el supuesto trabajo infantil en las minas de cobalto, el alto consumo de energía y agua en su producción y una tasa de reciclaje de apenas el 10%. La responsable de transición energética de la ONG ECOS dice que el reciclaje de los materiales de las baterías en este momento no es interesante ni para los recicladores ni para los fabricantes, porque es mucho más barato extraer materiales vírgenes que reciclarlos. Para reducir el impacto ambiental y dentro del proyecto de la Unión Europea Stardust, la empresa española Biplanet trabaja en el reacondicionamiento de baterías para darles una nueva vida almacenando energía solar. 18 de nuestras baterías han sido mucho mejores de lo esperado, explica uno de sus ingenieros. Esperábamos que se degradaran y perdieran capacidad mucho más rápido, pero hemos visto que no, las baterías de los coches duran más de lo que esperábamos. Esto demuestra que nuestro negocio tiene sentido y que la segunda vida de las baterías automotrices tiene sentido. Un reglamento de la UE en discusión regula por primera vez todo el ciclo de producción de baterías eléctricas. En él destacan objetivos mínimos para el reciclaje de materias primas críticas como el litio y el cobalto al 80 y 90% respectivamente. Arrancan más de 6 años después los juicios por los atentados yihadistas cometidos en Bruselas. El 22 de marzo de 2016, 32 personas murieron en 2 explosiones en la capital belga. Las audiencias tendrán lugar en la antigua sede de la OTAN. Habilitarla ha costado casi 10 millones de euros. Los atentados ocurrieron el 22 de marzo de 2016. 16 personas murieron en una explosión en el principal aeropuerto de la ciudad. Otras 16 perdieron la vida en otra explosión en una estación de metro. Entre los 10 acusados se encuentran Salah Abdeslam, que participó en los atentados de París de 2015, y Mohamed Abrini y Osama Krayem, que formaban parte de los 2 comandos de Bruselas, pero que se echaron atrás y renunciaron a inmolarse en el último momento. Las vistas arrancan con casi 2 meses de retraso después de que la defensa pidiera que se cambiasen las cabinas acristaladas individuales previstas para los acusados por una colectiva y que se facilitase la comunicación con los detenidos. 250.000 de salvadoreños rodeados por el ejército. Unos 10.000 miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional están desplegados desde la madrugada del sábado en la ciudad de Soyapango, la segunda más poblada en el área de influencia de San Salvador. La guerra contra las bandas de delincuencia organizada del presidente Nayib Bukele ha dado un paso más que implica el control en Soyapango, casa por casa, para lo que el gobierno salvadoreño llama extraer a pandilleros. Sus más de 250.000 habitantes no pueden ni entrar ni salir del municipio sin registro personal y de vehículo y una verificación de identidad. Un cerco militar que, según dice el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, no afectará a la población honrada. Hemos estado planificando cuidadosamente este cerco militar aquí en Soyapango precisamente para afectar en lo menos posible a la población honrada. Son 40 puntos estratégicos donde estamos trabajando para realizar las extracciones de los pandilleros que, según la información de inteligencia nuestra, ya todavía se encuentran en esas comunidades. Soyapango está catalogada como una de las ciudades más peligrosas de El Salvador por la fuerte implantación de distintas bandas que han extorsionado y asesinado con impunidad. El país centroamericano está bajo un régimen de estado de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos desde hace 8 meses. Una medida tomada por Bukele tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de 87 personas en 3 días de marzo pasado. Las comunidades emberas de Colombia desplazadas por la violencia pueden volver a casa. Es el primer compromiso alcanzado por el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Caracas en la nueva ronda de negociaciones de paz. El presidente Gustavo Petro quiere que el acuerdo se amplíe a otras poblaciones en todo el territorio colombiano. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos
es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas en veras a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno. Como recordó el presidente colombiano, el pueblo en Vera, al igual que otras comunidades indígenas, ha sido víctima de la violencia del conflicto a manos de diferentes actores que le han quitado la tranquilidad de vivir en sus territorios. Petro, el primer presidente de izquierdas en Colombia, apuesta por la paz total. El ELN es el último grupo armado de extrema izquierda activo, tras el acuerdo de paz firmado por las FARC en 2016. Actualmente cuenta con unos 5.000 integrantes. Desde su nacimiento en 1964, esta guerrilla marxista-leninista ha dejado más de 17.000 muertos y decenas de miles de desplazados. Un deslizamiento de tierra sepulta a un autobús en el noroeste de Colombia. Al menos 3 personas han muerto y 20 siguen desaparecidas. Una de las víctimas sería una niña de 7 años. El autobús, en el que viajaban más de 30 pasajeros, iba de Cali al departamento del Chocó. Las labores de rescate en la zona se han visto dificultadas por las lluvias que provocaron más deslizamientos de tierra. Así han quedado las casas tras la erupción del Semeru en Indonesia. Son imágenes del distrito de Lumajang, en la provincia de Java Oriental. Este lunes pudieron comenzar las labores de búsqueda de personas desaparecidas y las tareas de limpieza después de que mejorasen las condiciones meteorológicas. Todos los objetos de la casa estaban apilados, incluidas todas las herramientas de carpintería como sierras, amoladoras, compresores y otras. Todo había desaparecido. Comenta este vecino que trata de limpiar su casa. Columnas de humo de hasta 1.500 metros de altura salieron del volcán este domingo, cubriendo todos los pueblos de la zona de ceniza. Por el momento se desconoce el número de víctimas. Fueron las fuertes lluvias las que erosionaron la cúpula de 3.676 metros de lava que persistía en la cima del volcán. Al ceder generó una enorme cantidad de gas, ceniza y lava que bajó por su ladera hasta un río cercano. Tengo miedo de ver esta situación, tengo miedo de que haya otra erupción, asegura este otro vecino. Cuando se le pregunta qué ha logrado salvar, responde que unas pocas pertenencias y el ganado. La última gran erupción del Semeru en diciembre de 2021 dejó 51 muertos en aldeas que quedaron enterradas en capas de lodo. Centenares de personas sufrieron quemaduras y 10.000 tuvieron que ser evacuadas. En la costa del Mar Caspio, en la región rusa de Daguestán, se han encontrado alrededor de 2.500 focas muertas. Sin signos de una muerte violenta, el Ministerio de Recursos Naturales de la región reconoció en su informe un factor natural como versión principal de la muerte de los animales. A pesar de que los cadáveres fueron encontrados en el distrito de Kirovsky de Makachkala, cerca de un depósito de petróleo, los resultados de las autopsias de las focas no confirmaron la hipótesis de una intoxicación con metales pesados o pesticidas. La paciente con artritis reumatoide Mette Spangsgaard acude a su ecografía habitual en el hospital de Svendborg, al sur de Dinamarca, pero hoy la realiza un robot. A esta mujer de 45 años le diagnosticaron artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que ataca principalmente a las articulaciones. Los problemas de salud obligaron a la exprofesora a jubilarse anticipadamente. Recibí el diagnóstico tarde y he vivido algunos cambios, sobre todo en los pies, en los huesos. Son para toda la vida. Cuando tienes esos cambios ya no se puede volver atrás. Así que es importante porque tendrá un impacto en mi futuro, en cómo puedo caminar y demás. Este robot clínico automatizado se llama Arthur, abreviatura de Arthritis Ultrasound Robot. Puede escanear las 2 manos de un paciente en unos 12 minutos, lo que significa que puede atender hasta 4 pacientes por hora. El mismo paciente, si se detecta a tiempo, puede ser tratado con mucha menos medicina que el mismo paciente que se detecta mucho más tarde, donde el sistema inmunitario está mucho más desregulado y ahí necesita un tratamiento mucho más caro.
y el riesgo de daño articular es mucho mayor. Arthur entrará en servicio regular en el hospital de Svendborg en diciembre. La spin-out universitaria Robka dice que también ha recibido consultas de Alemania y Canadá y podría solicitar la aprobación de la FDA de Estados Unidos en los próximos años. La artritis reumatoide es progresiva y las articulaciones empeoran, por lo que hay que actuar rápidamente. Actualmente tenemos enormes colas de espera. Se supone que debemos ver frecuentemente a las personas en tratamiento. Están de acuerdo en aproximadamente 6 a 8 semanas después del inicio de los síntomas y actualmente en Europa son 6 meses de espera. Spangsgaard no ha renunciado a volver a la enseñanza algún día. Espera que robots como Arthur puedan detectar los casos de artritis reumatoide antes de que sus propios síntomas sean detectados. La Navidad vuelve a Belén. El árbol ha sido encendido frente a la Basílica de la Natividad, donde nació Jesús según la tradición cristiana. La ciudad cisjordana vuelve a estar rebosante de peregrinos y turistas, con un ambiente festivo que no se había vuelto a ver desde que estalló la pandemia e Israel cerró sus fronteras durante más de 2 años. También el Vaticano se viste de Navidad. En la plaza de San Pedro se ha inaugurado el portal de Belén y se ha encendido el árbol, así como el nacimiento que decorará el interior de la Santa Sede y que este año han elaborado artesanos de Guatemala. Así finalizamos nuestro primer informativo de la semana. En nuestro No Comment del día les traemos una carrera de Papás Noel en paddle surf. ¿Cómo llaman a Papá Noel en su país? Háganmelo saber en los comentarios. No olviden visitar nuestra página web para más información y seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.